En este momento de estar contemplando la pantalla, ¿es así? Sí, profe. ¿Está está usando la pantalla del computador? Sí, profe. Bueno, las cruzadas. Las cruzadas se podían expresar como un intento del mundo occidental de cristianizar la antigua Asia Menor y otros continentes, desde regiones apartadas de Europa, norte de África, hasta regiones más alejadas de Asia, del Asia Menor, con el interés de que la visión de mundo del hombre medieval, creyente en una sola religión y que estaba constituyendo una sola organización política y económica, se difundiera a través de fronteras que iban más allá de Europa. Ernesto Sabato nos está diciendo que ese hombre medieval, acostumbrado a llevar una vida gris, en la esperanza en la vida eterna, consagrada en la cotidianidad a una inhibición de sus sentidos, empezar a encontrarse también en toda la riqueza de estas sociedades mercantiles y gustosas por el arte de vivir, con gran suntuosidad en sus palacios, en sus costumbres, empezaron a atraer después de 8 siglos de vida monacal y consagrada al espíritu religioso, una vida donde buscando a Dios y llevando a Dios hacia los confines del Asia Menor y el norte de África, se encontraron en ciudades como Cartago, como Alejandría, como las propias ciudades de Tiro y el esplendor de las ciudades antiguas persas, unas formas de vida que no estaban negando la relación del hombre también con otras naturalezas y donde se significaba inclusive su esencia humana. Recordemos entonces que el mundo de Renacimiento surge a partir de la caída del Imperio Romano, cuando este Imperio Romano se dividió en dos grandes capitales, una de Occidente y una de Oriente. Roma presidía el mundo católico occidental, Bizancio precedía una visión más ortodoxa del cristianismo con raíces eslavas muy ligadas al oriente de Europa, y fue justamente esta Bizancio, lo que hoy es Estambul, la principal capital del mundo entre los dos continentes, entre Europa y Asia, la que empezó a transgredir esa visión eminentemente subordinada a la vida religiosa y consagrada a los placeres del espíritu, no del cuerpo, que se vivieron durante tantos siglos en la época medieval. Un ejemplo de ello es la Catedral de Notre Dame en Estrasburgo. Estrasburgo queda en Francia, en la región de Alsacia, una región disputada históricamente entre Alemania y Francia, que ha sido también uno de los territorios en disputa en las primeras dos guerras mundiales. Esta catedral es inmensa. Esta catedral nos está mostrando mucho la esencia del mundo medieval.
La principal manifestación cultural del mundo medieval era la arquitectura. Y la arquitectura expresaba unos valores culturales medievales que colocaban en el centro del mundo y en el centro del ejemplo cultural la vida religiosa. Por eso no podemos pensar el mundo medieval sin la importancia de la iglesia, sin la importancia de Dios. Y las expresiones culturales lo que hacen es replicar, manifestar esas visiones culturales. La cultura se expresa en el arte, se expresa en los diseños urbanos y rurales, y es allí en este tipo de manifestaciones donde podemos dar cuenta del espíritu de una determinada época. Podríamos mirar que el objetivo de una catedral edificada en la época medieval es que tenga unas bases muy fuertes, unas columnas muy fuertes, muchas veces de estilo griego, donde se espera que termine la catedral en una gran torre, mientras más alta, más cerca estamos de Dios. Y si ustedes quisieran homologar esa figura de la catedral en una figura religiosa, es el mismo gesto que el hombre cristiano realiza en la misa. Cuando el hombre cristiano coloca sus manos para rezar, está buscando esa vinculación del mundo terreno con el mundo celeste, está vinculando a la tierra con la divinidad, porque el mundo medieval no se podría pensar allende a un objetivo eminentemente religioso celeste que se encuentra en el cielo. Lo que hacen entonces las grandes catedrales es materializar esa orientación de la vida medieval durante 8 siglos. Recordemos que Latinoamérica fue conquistada y colonizada por el mundo español, un mundo español contrarreformista, un mundo español cristiano católico, y por eso es que por lo regular en el centro de las ciudades, como fruto de esa conquista, de esa colonización, siempre nos vamos a encontrar las iglesias y catedrales, como si estaríamos representando la nostalgia de un mundo medieval perdido. Pero también tenemos que notar algo muy particular que lo vamos a diferenciar de lo que eran las catedrales góticas del Renacimiento. La vía de encuentro entre la tierra y el cielo, a partir de las bases y a partir de las altas torres, de las altas ojivas, de las catedrales en el medioevo, está mostrando que lo que más importa es el mensaje. No vamos a encontrar con iglesias ataviadas o finamente ornamentadas desde el principio de la base hasta el final de la cima o la punta de las torres, porque aquí lo que más importa es el sentido de vinculación del hombre terreno con el mundo celeste. La vida de cada hombre individual en el medioevo durante 8 siglos era su conexión de Dios. Estar al lado de Dios garantizaba la vida eterna, estar a la diestra de Dios Padre, estar aparte de Dios generaba la maldición, la condena, el pecado e incluso la hoguera. Esta es una mirada aérea de la gran iglesia de Estrasburgo. Sin embargo, entre los siglos XIV, XV y XVI, las grandes ciudades del norte de Italia nos están presentando unas nuevas características de la sociedad y de la cultura que se empieza a imponer en la época renacentista. Aquí tenemos la Galería Uffizi. La Galería Uffizi es el museo
de arte de Florencia en Italia. Y Florencia, a la vez que Venecia, a la vez que Bolonia, van a ser, digamos, esas grandes ciudades que Verona, esas grandes ciudades del norte de Europa, donde empieza a aparecer una nueva organización social. La economía empieza a abandonar esos principios fisiócratas de que la riqueza está en la tierra, visión fisiócrata que, como ustedes lo saben por economía, aún se mantiene en visiones atrasadas de la economía colombiana en la posición de los grandes latifundios, puesto que la riqueza empieza a estar en el mando de los comerciantes, comerciantes de piedras preciosas, comerciantes de nuevos metales, comerciantes que tienen un lazo también con el Oriente Medio, un lazo con las especies que empiezan a generar mucho más ese espíritu intramundano. Desde ese punto de vista, estos nuevos representantes, esta nueva organización de comerciantes empieza a generar una economía mercantil, más que una economía basada únicamente en el poder de la tierra. Y el mercado, los mercados, es un fin volátil por excelencia. Se puede decir que en el Renacimiento, cuando lo que empieza a fluir son los mercados y el dinero, y es el movimiento de los mercados y el dinero lo que empieza a determinar el auge de la vida social, pues el mundo medieval, que era un mundo estático, un mundo donde lo más importante era el espacio, era lo geográfico, era sentirse ubicado de manera eterna cerca a Dios, empieza desde el Renacimiento a generarse una volatilidad, un movimiento permanente, una circulación de capitales, de organizaciones, de empresas y de individuos que empieza a generar un mundo que, como dice Ernesto Sabato, cada vez va a ligar más el tiempo con el oro y con la ganancia, y por lo tanto se va a alejar de los principios eternos espirituales que circundaban el mundo religioso de la Edad Media. Estos son los patios y pasillos interiores del Uffizi en Florencia. Y aquí entonces vamos a empezar a sentir lo que Sábato va a llamar el despertar del hombre laico. El hombre laico entonces empieza a despertar, el hombre que empieza a ser secularizado. Secularizado quiere decir el hombre que ya no vive apostando a que su destino o su sentido de vida se lo tenga que dar y lo tenga que asumir por costumbre o por herencia a partir de la visión religiosa cristiana o familiar, sino que el despertar del hombre laico implica empezar a reconocer en el centro del mundo que es este mismo mundo y son los intereses del individuo y las sociedades, también intereses de orden material, intereses también de bienestar general, lo que posteriormente se va a llamar el progreso, empieza a ser, digamos, el ideal de vida de las sociedades y los individuos, no solo, digamos, plegarse o dejarse orientar a un interés eminentemente ultramundano, un interés eminentemente religioso divino, donde pareciera que lo más importante es la vida eterna en un mundo celestial, a pesar de que se pierda y se reduzca a la represión de inhibición la vida concreta en este mundo. Y ello se empieza a dar, nos diría Ernesto Sabato, en los últimos 2 siglos de que señalan entonces ese puente entre la Edad Media y la modernidad que se va a llamar el Renacimiento y que se puede ubicar históricamente en el hecho de la caída de Constantinopla, Bizancio o hoy Estambul. Desde esa visión habría que entender con
el propio pensamiento que empieza a erigirse como la forma de pensamiento por excelencia, que es la ciencia, esa transformación entre el mundo antiguo y el mundo medieval frente al mundo renacentista. Kepler, ustedes lo saben por física y por astronomía, osó decir algo en esta época que no se podía decir durante toda la época renacentista. Y lo que osó decir Kepler en esa época era que para llegar a la verdad no solamente se requería leer el libro sagrado de la Biblia, que la verdad era una verdad dogmática impuesta por la religión, sino que Dios, porque Kepler era un científico, era un físico y un astrónomo, pero también era un obispo, sino que Dios tuvo la oportunidad de construir un mundo natural. El mundo natural también es una obra de Dios, y así como debe ser leído el texto divino por excelencia que es la Biblia, también se debería leer el libro sagrado de la naturaleza para revelarle sus secretos. Es decir, la verdad también está en la naturaleza. Y desde ese punto de vista, desde ese momento ya se está observando un cambio muy importante en el dogma de la historia del pensamiento y el conocimiento científico. La verdad empieza también a ser obtenida a partir de la observación del mundo natural. Y quienes observan las particularidades de ese mundo natural, de acuerdo a sus intereses también particulares individuales, es decir, los nuevos científicos que construyen ciencias particulares, empieza a ser un saber tan válido como el conocimiento religioso. En otras palabras, el mundo de la naturaleza y el conocimiento sobre esa naturaleza empieza a ser entonces un conocimiento que empieza a afrentar, que empieza a retar, que empieza a colocarle, entre comillas, dudas y ruidos a esa concepción cultural del mundo que consideraba que la verdad era eminentemente un dogma religioso. Con la observación del libro sagrado de la naturaleza se descubre también el hombre como un ser natural y empieza a valorarse tanto como ser natural como también se valora el paisaje. Miremos este cuadro. Este cuadro es de Giotto, un pintor de la época medieval. Esta pintura se llama La Crucifixión, que está en la capilla de Scrovegni, en Padua. Y aquí estamos ubicándonos en los valores, visiones del mundo, cosmovisiones propias del mundo medieval a nivel cultural. Si lo más importante era la religión, el tema oficial y fundamental del arte era lo relacionado con la religión cristiana. Y como era un mundo muy jerárquico, donde los grandes reyes y monarcas eran impuestos por el Dios cristiano y las familias eclesiásticas estaban en la más alta cumbre de la sociedad, el arte oficial del mundo medieval durante todo el tiempo era un arte que debía colocar siempre en el centro la Sagrada Familia. Fuera la Virgen, fuera Cristo, fuera una imagen del Espíritu Santo, de Dios. Y por tanto, el tema de la cruz. Observemos claramente este cuadro. Los cuadros son ordenados. Las imágenes más grandes son las imágenes de los seres más grandes y eternos y que están en lo alto en la jerarquía, que es la visión religiosa. Detrás de ellos estarán los hombres que apenas se reconocerán. Estarán
imágenes celestiales, también por una serie de jerarquías religiosas que muestran a ángeles, querubines, santos y santas con aureolas que están diciendo su conexión. Aquí lo que interesa es la visión religiosa del mundo y quiénes lo representan de una manera organizada y jerarquizada, porque el mundo de la religión, el mundo medieval, es un mundo jerárquico, un mundo feudal, donde los dueños de la tierra, es donde la tierra misma es legitimada su posesión porque fue distribuida por Dios y por el Papa. Hasta aquí en América Latina, cuando los conquistadores llegaron y cuando por la fuerza tenían la posibilidad de hacerse una tierra, esto se llamaba una capitulación y la posesión de la tierra era firmada por el rey de España a nombre del Dios cristiano. Sin embargo, un artista mundano, italiano también y en la época renacentista, Rafael, hace esta pintura, donde vamos a encontrar la gran diferencia, el gran contraste con la visión del mundo del hombre occidental en el Renacimiento. Esta pintura se llama La Escuela de Atenas. En el centro están Platón y Aristóteles. Aquí ya no estamos viendo imágenes religiosas cristianas. Estamos viendo un escenario de la historia del pensamiento y la historia, digamos, del nacimiento de la academia o del nacimiento del liceo. Platón, alguna vez cuando quería llevar a cabo sus doctrinas, necesitaba un gran espacio abierto para poder dar cuenta de esas doctrinas y en ese momento un rico ateniense llamado Academo le regaló un gran jardín. Ese jardín en la entrada tenía un portal que decía: quien no sepa de filosofía y de matemáticas no puede entrar a la academia. De la palabra academo, que donó el jardín, viene la palabra academia. Aristóteles nació de los liceos, por eso es que muchos colegios se llamaban liceos, que eran los lugares de estudio, las escuelas donde se impartía la doctrina filosófica y científica de Aristóteles, en lo que llamaba un movimiento peripatético. Los peripatéticos enseñaban caminando, lo que hacían eran dar vueltas y vueltas en un determinado lugar y en el diálogo se construía el pensamiento. Aquí se está recreando esa visión social de la construcción de conocimiento. Aquí no hay jerarquías, aquí todos los hombres empiezan a ser iguales, aquí los hombres están en reflexión o están en el entorno de los grandes pensadores. Y muy particular, si ustedes empiezan a mirar esta imagen hay perspectiva, hay matemáticas, hay cálculo, hay ciencia, cosa que no, ni mucho menos, aparecería en los cuadros anteriores medievales. Hay color. Se empiezan a distinguir los rostros de hombres y mujeres. Hay muy buen conocimiento de la anatomía humana, porque ya el cuerpo, como ser natural, es deseado y recreado. Y ello se puede ver muy bien algunos comentan que Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, es el gran pensador y científico que termina sintetizando todos los ideales del Renacimiento. Las imágenes de los cuerpos de Da Vinci son perfectas, pero para ello se requería un alto conocimiento científico, geométrico, matemático, fisiológico. Leonardo da Vinci fue a los anfiteatros para reconocer lo que no se podía reconocer, el interior de los cuerpos, y a partir de la fisiología de los cuerpos poder diseñar lo que era el artísticamente y científicamente el cuerpo humano. Por eso es que el Renacimiento empieza
a traer después de otros siglos, de 8 siglos, 800 años de vida religiosa, de inquisición, de inhibición, de represión, de quemada de brujas, de huida del hombre a sus instintos, empieza a encontrar el Renacimiento entonces que en esos siglos 14 y 15 se empieza a recuperar lo natural, lo mundano, lo secular, los sentidos, el hombre en cuanto a ser animal y en cuanto a ser sensible y en todo, digamos, la admiración también de la perfección de la creación misma de este mundo natural. Por eso el Renacimiento descubre a partir de pintores, escultores y científicos del mundo natural el paisaje y el desnudo. Es decir, no solo hay un reencuentro con la naturaleza, sino hay un auge de los estudios anatómicos. Estos estudios anatómicos, como ustedes lo podrían observar, siguen los cánones de la antigua Grecia. Una antigua Grecia donde eh, la escultura, así como la arquitectura fue el arte principal del mundo medieval, la escultura fue uno de los artes principales en el mundo antiguo griego y esas visiones de hombres que cautivaron al mundo occidental. El origen de la palabra renacimiento viene de una historia anecdótica. Había un historiador francés llamado Michelet. Michelet está haciendo historia, está descubriendo en los documentos y en los hechos de este periodo de tiempo del siglo XIV y del siglo XV, empieza a darse cuenta que hay una cantidad de características culturales que el hombre renacentista, sobre todo del norte de Italia, y eso se irá expandiendo a toda Europa después, empieza a valorar del antiguo mundo grecolatino, de sus artes, de su visión de mundo, de su concepción de la vida. Y Michelet en ese momento tenía una cantidad, digamos, de hechos para rescatar y de comparar con el mundo antiguo, pero no sabía qué nombre darle a ese periodo de la historia. Y un hecho eminentemente subjetivo. Michelet estaba en el momento en que estaba escribiendo, investigando todo este periodo de tiempo, se encontró con que tenía un gran desamor. A ese desamor lo acompañó un largo periodo, pero finalmente ese amor retorna a él y él siente un renacimiento de nuevo de su vida, y cuando él siente ese renacimiento, cuando llega de nuevo el amor a su vida, él descubre que lo propio le estaba pasando a Europa. Europa tuvo 8 siglos, 800 años de oscurantismo en una visión religiosa que frustraba el cuerpo y los sentidos, y el hombre empieza a retornar como el hombre en los siglos XIV y XV, gracias a las características del mundo greco-latino, y por eso entonces es que Michelet le da el nombre a esta época de Renacimiento. El hombre del Vitruvio. Esta imagen está en Florencia, de Miguel Ángel, y lo que aquí estamos encontrando es un hombre perfecto de mármol. Para hacer este David de Miguel Ángel, que sigue el prototipo del Apolo griego, es tan alta la perfección que inclusive se podrían tocar sus costillas, las tendones de la mano y las venas de los muslos de este héroe religioso cristiano. También pueden ustedes ver perfectamente la manzana de Adán en su garganta, como también uno podría, entre comillas, pensar en cómo él empezaba a, a tomar los objetos y a visualizarlos con sus pupilas. Una imagen perfecta que durante 800 siglos hubiera sido impensable y hubiera llevado al pecado y a la condena. De nuevo,
Maestà, Duccio de Buonisegna, 1311. De nuevo, este era el arte religioso cristiano, que no ha desaparecido del todo. Si ustedes van a las catedrales, lo que se encontrarán será, y a las iglesias, lo que se encontrarán es este arte. Y de nuevo, es la imagen de la Sagrada Familia lo que está en el centro. Y esto lo que está transparentando es una visión del mundo feudal, de una sociedad estática, conservadora y espacial, una sociedad cualitativa, es decir, no se medía el tiempo ni el espacio, y las dimensiones de las figuras en la ilustración no correspondían a las distancias ni a la perspectiva, eran expresión de jerarquía. Pero en el mundo moderno nos vamos a encontrar una sociedad dinámica, liberal y temporal, ciudades dominadas por el dinero y la razón, una sociedad cuantitativa, donde la perspectiva ocupa un lugar fundamental entre todos los discursos de las disciplinas del hombre, como en esta imagen de Bramante sobre el diseño arquitectónico de la iglesia de Santa María Presso San Sátiro a finales del siglo XIV. Miren ustedes los cambios. Está la imagen de la Virgen y el niño, pero hay una imagen superior que no necesariamente está abstraída en la visión religiosa del mundo. Y esto, desde la perspectiva, es un pequeño túnel que hace parte del diseño arquitectónico del lugar. Y miren cómo cada una de las torres está ataviada, está adornada, tiene color, tiene el color oro. Lo que está diciendo es que la belleza también se encuentra en lo material y lo material también debe ser admirado y es un camino hacia la perfección, totalmente contrario a la visión del mundo medieval, donde era lo espiritual lo que oficialmente se exigía. Se puede decir que aquí, en esta imagen, está el apogeo y está la representación artística de la visión del mundo del hombre moderno. Aquí nos vamos a encontrar con el autorretrato de Albrecht Dürer, que en español conocemos como Alberto Durero, un pintor de Nuremberg, Alemania, que tuvo una particularidad. En 1500, después de 8 siglos, 800 años de medioevo, en que la visión religiosa del mundo era la única posible y en el que la sociedad, la cultura y el arte estaba regida por esta visión eminentemente espiritual, nos encontramos en que el centro de las figuras artísticas oficiales era la Sagrada Familia. En ese momento no estaba permitido el retrato de ningún hombre particular. Cuando se hacían retratos, eran retratos de la Sagrada Familia. Pero ¿qué nos encontramos aquí? Que Alberto Durero hace un autorretrato y tiene los cabellos largos, tiene una mirada luminosa, tiene una barba y tiene también unos bigotes como emulando la visión de Cristo, pero no es Cristo el que está en el centro de la pintura, el retrato. El que está en el centro, en el retrato, es un hombre individual, un hombre particular de este mundo, una persona, un sujeto que es el paradigma de la modernidad. La modernidad es una cultura que se instaló en Occidente, que señala que el centro del mundo es el hombre y que ese hombre tiene libertad. Por tanto, el hombre en libertad tiene toda la responsabilidad y el derecho de asumir su vida individual y su vida en sociedad, de construir su mundo social, espiritual e individual, y ese derecho y esa responsabilidad de ese sujeto termina siendo una responsabilidad indelegable, intransferible, termina siendo
una responsabilidad de la sociedad, el respeto a la individualidad del sujeto. Eso se instala en la modernidad. Ya los patrones no son dados por la religión, por la Biblia, por un Estado monárquico. Ahora es el hombre el centro del mundo, y siendo el centro del mundo es él en que en sociedad puede construir la historia, puede pensar en el progreso, podría pensar en el bienestar general de todos los que hacen parte de su vida social, y a partir de unos conocimientos que no solamente están dados por la religión, sino que son elaborados y dados por la ciencia, desde un punto de vista racional y calculado. Por eso esta imagen es tan importante en la historia del arte, el autorretrato de Albrecht Dürer, de Alberto Durero. Y lo que encontramos en el arte, lo encontramos también en la ciencia. Kepler descubrió entonces lo que se denomina la armonía kepleriana. Los objetos celestes que podemos encontrar astronómicamente claramente ubicados no están puestos allí por la obra de Dios, sino que están siguiendo unas leyes matemáticas que ya volvió a descubrir y las volvió a hacer renacer Kepler del mundo griego. Es decir, el mundo tiene una explicación natural, no solamente una explicación extramundana, religiosa o espiritual o dogmática. Y Galileo Galilei es un excelente ejemplo para ello. Galileo Galilei nosotros lo conocemos por muchas cosas, entre ellas que gracias a Galileo Galilei ustedes pueden ver metodología de investigación. Él fue el físico que diseñó el método científico, que sigue siendo un método que no se ha podido refutar a pesar de que naciera en el Renacimiento. Para hacer ciencia, yo debo observar la realidad, hacerme preguntas sobre esa realidad, señalar algún tipo de conjeturas o hipótesis, realizar experimentos para ver si esas conjeturas o hipótesis son válidas en la experiencia. Si se refutan, la hipótesis no nos llevaría a la construcción de pensamiento científico, pero si se corroboran, sí se podrían construir leyes universales. El padre de la metodología de la investigación, esa que ustedes estudian con tanto gusto, es Galileo Galilei. Y gracias a Galileo, a otra frase de Galileo, ustedes están condenados cuando estudian temas de ciencias naturales y de ciencias sociales a que todo está escrito con caracteres matemáticos. La verdad, decía Galileo Galilei, se tiene que perseguir, se tiene que escrutar, se tiene que cazar y se tiene que vertir en un esqueleto matemático. Por eso es que la exactitud matemática es la nueva medida del conocimiento. Y eso lo dijo Galileo Galilei. Y eso está muy bien señalado en el texto de Ernesto Sábato. La objetividad del pensamiento matemático es la nueva verdad. 2 por 2 es 4. Independientemente de que estemos en pandemia, de que esté contento, feliz, de que sea rico o pobre, de que hayan asesinado a un nuevo líder social en Colombia, 2 por 2 siempre será 4. Esa objetividad del cálculo matemático nos empieza a regir. Cualquiera de ustedes entonces puede sacar su billetera, mirar su cédula, mirar su carnet de estudiante, comparar un PIN, mirar su cuenta de servicios, y cuando menos se dará cuenta que es un número impersonal, un número objetivo, un número racional, donde la racionalidad del pensamiento científico empieza a imperar por sobre la sensibilidad
y la particularidad de ese individuo. Es una de las grandes contradicciones del conocimiento y el Renacimiento. Como una época histórica que comenzó reivindicando la sensibilidad del individuo, la persona humana, gracias a la misma construcción del conocimiento y la legitimidad de ese conocimiento y la vida humana, se convirtió en un mundo eminentemente objetivo, en un mundo racional, en un mundo del cálculo, en un mundo donde se cree en lo observable, en un mundo donde se cree en la ciencia y cómo todo se empieza a regir de una manera racional. Con Sábato podríamos decir, desde el Renacimiento ninguno de nosotros podía pensarse sin un reloj, porque el tiempo es también una medida matemática que nos determina la vida, y sin una billetera, porque el dinero también se cuantifica y nos permite saber a qué podemos acceder y no acceder a un mundo eminentemente racional. Galileo también nos muestra de una manera muy fina, en una anécdota bibliográfica, lo que puede ser la gran separación entre la imagen del mundo medieval y la imagen del mundo moderno. Y es la siguiente. Galileo, ustedes saben que en Pisa, donde hay una famosa torre, la Torre de Pisa, él llevó a cabo experimentos para poner a prueba la visión de la gravedad, la caída de los cuerpos aristotélica, que después sería retomada por Newton y sería negada por Newton. Y para eso hacía unos cálculos matemáticos demostrando finalmente que racionalmente que una pluma caía antes que una piedra, de acuerdo a esa visión matemática racional del mundo. Cuando hizo esos cálculos, también llegó a tratar de mirar la posición de los objetos celestes en el cielo, y en ese momento, muy ligado a la visión copernicana de que el centro del mundo no era la Tierra, sino que el centro del mundo era el Sol, lo que era, terminaba entonces poniendo en tela de juicio una visión religiosa que estaba en la Biblia, donde se decía entonces que el Sol era la Tierra era el centro del mundo, la visión ptolomeica que se rescata, que refuta finalmente Copérnico nos dice que no, que la Tierra no es el centro del mundo, que Dios está equivocado en la Biblia, que el centro del sistema solar es el Sol. Y por ese motivo, porque no estaba creyendo en la verdad religiosa, sino en la verdad científica, Galileo Galilei es condenado por la Inquisición, pero no fue quemado porque los que quemaban en esa época eran las brujas, a las mujeres se les tenía mucho miedo y se les quería reprimir. Todas las épocas ha pasado con el patriarcalismo, pero en el mundo medieval era demasiado evidente. Pero a él le dieron lo que podría llamar lo que le está pasando a Uribe, casa por cárcel. Y Galileo Galilei se le hizo un juicio muy importante. Y en el juicio que se le hizo a Galileo Galilei, a él se le pidió, para pudiera conservar ese derecho de tener casa por cárcel, que se retractara. Y la retractación de él es muy famosa, porque él termina para poder, para poder vivir y poder tener estar recluido en su casa como cárcel, tuvo que entonces aceptar la visión religiosa de que la Tierra era el centro del mundo, como pensaba Ptolomeo y no Copérnico. Pero es famosa la anécdota que él dice de manera de murmullo, hablando de la Tierra, y sin embargo se mueve. A partir de allí entonces hay una frase de Galileo famosísima que llegó a la historia, que es la siguiente, y que separa muy claramente el mundo cultural, los valores, visiones de mundo propios de la Edad Media y los valores, visiones del mundo propios de la época moderna. Y es la siguiente. Dice Galileo, mi pregunta, mi preocupación no es cómo llegar a los cielos. Mi preocupación es cómo están los cielos. ¿Cómo llegar a los cielos?
perdón, religiosa, que la religión ha resguardado durante muchos siglos y en los que se fundamenta la ética y la visión política que se construyó en el medioevo afincada en la religión cristiano-católica. Decir, a mí lo que me interesa es cómo van los cielos, es un interés eminentemente científico, objetivo, de descripción, de reconocer la verdad. Aquí no interesan los juicios morales. Aquí el tema no es si siguiendo los dogmas de Dios somos buenos, si alejándonos de él somos malos. Latinoamérica tiene un gran problema. Nosotros llevamos 5 siglos en el mundo occidental. Y esos 5 siglos, 3 de ellos han sido de conquista de colonia. Solamente 2 han sido siglos de república. Lo que quiere decir es que nosotros fuimos medievales 300 años. De 500 años, 300 años somos medievales. Así que cuando uno, por ejemplo, en una discusión académica se encuentra discutiendo algún tema y en algún momento le preguntan a uno, profe, pero es que eso es bueno o es malo. Ese tema no es un tema de la academia, ese tema no es un tema de la ciencia, ese es un tema de la moral y de la moral religiosa, donde infortunadamente se generan muchos conflictos y violencias. En buena parte la violencia que ha sufrido Colombia es porque unos colombianos dicen que son los buenos colombianos y por defender los derechos de los buenos colombianos, entonces otros colombianos son los malos y son los que se tienen que eliminar. Y la historia de Colombia ha estado presente de ello desde su fundación, desde el momento en que los españoles llegaron, acabaron con los indígenas que tenían otras creencias, otras culturas, en que pensaron que el Dios bueno era el Dios religioso cristiano, un Dios religioso inclusive que se contamina mucho en diciembre, porque en diciembre tenemos pesebres, pero también tenemos un Papá Noel y tenemos un oso polar, no sé por qué, cerca de la universidad. Yo nunca he visto un oso polar por aquí, por los Andes, de anteojos, de pronto sí. Y en los centros comerciales ni hablar. Entonces, aquí lo que interesa es el pensamiento objetivo de la ciencia que está dada por la explicación del mundo. Otra figura fundamental para entender el Renacimiento y entender la modernidad es lo que Nicolás Maquiavelo escribió en un libro famosísimo que se lo recomiendo a todos, que se llama El Príncipe. Decíamos que en el Renacimiento, en esas ciudades como Florencia, como Verona, como Nápoles, como la Venecia, un nuevo poder que empezaba a regir el mundo era el poder de los comerciantes. Y esos comerciantes aún convivían con un mundo monárquico, un mundo de reyes y de príncipes. Y estos príncipes y reyes empezaron a tener asesores que no podían ser solamente asesores o guías en la vida espiritual, sino que les hablara del poder del mundo. Y ese poder del mundo estaba ligado a lo político y estaba muy ligado también a lo económico. Maquiavelo entonces genera esa racionalidad del hombre moderno. Leemos a Maquiavelo esa famosa frase que algunos dicen que no es directamente de él, que es una interpretación que se da, pero en el libro El Príncipe, que es los consejos que él hace a la familia Medici, a unos famosos príncipes monárquicos del norte de Italia, para que lleguen a ser reyes, él termina diciendo que el fin justifica los medios. Y allí se podría decir está la semilla de la idea de desarrollo, de esa idea de desarrollo que es la idea que ustedes representan como gestores de desarrollo y que nos dice que frente a un objetivo de desarrollo, todo lo demás se convierte en un medio. ¿Y cuál es el medio? Puede ser la naturaleza, puede ser la sociedad, puede ser el conocimiento, puede ser la ciencia y la tecnología, puede ser inclusive la economía. Todo ejercicio que se haga para aprovechar la naturaleza, para aprovechar, entre comillas, lo humano como un recurso, para poner a servicio el conocimiento de propósitos y objetivos mundanos, para poner a servicio la ciencia y tecnología en áreas de la productividad económica, se justifica
por un fin que podría llamarse progreso, como se llamaba en esa época, que quiere decir avanzar hacia adelante. Entonces se considera que gracias al avance del conocimiento, de la ciencia, del avance del reconocimiento de las leyes naturales, se va a obtener en algún momento una verdad que va a hacer posible una mejor vida para todos. Ya, digamos, el fundamento no es Dios, sino que el fundamento es el poder de la sociedad, donde fuerzas se liberan para agendar el desarrollo en las manos de los planes humanos. Luego Miguel Ángel, este es otro cuadro famosísimo que está en la Capilla Sixtina de Roma, es el origen de la vida y de nuevo, esa imagen de Adán, esa imagen de Dios, esos dos dígitos que se encuentran, esos dos índices que se encuentran, están plasmados gracias al cálculo, a la divina proporción de la geometría y a la perspectiva, a la matemática y al conocimiento de la fisiología. Una pintura que no se podría pensar nunca en un contexto que no fuera el contexto renacentista, que dio origen a la modernidad. Sandro Botticelli también lo enuncia en esta famosa pintura que está también en Uffizi en Florencia, que es el nacimiento de Venus. La mitología griega nos dice que el origen del mundo se encontraba en Urano, que era el cielo. Del cielo nació todo lo demás, incluido nació Gea, la tierra. De allí viene la palabra geología, de la diosa Gea, que es la tierra. Urano o el cielo o el espíritu se termina enamorando de su hija Gea, la tierra. La tierra, como se cultiva, es dadora de vida y ese dadora de vida hace que surjan de esa unión entre Urano y Gea todo lo que existe en el mundo. Pero madre es madre y todo lo fecundado por la tierra, ni mucho menos es bello. También todo lo fundado por la tierra también puede ser monstruoso. Y muchos hijos de Gea eran monstruosos y por lo tanto el cielo, Urano, los confinó el Averno, en el Hades o el infierno. Y allí estaban los hecatónquiros, que tenían más de 100 ojos y más de 100 brazos. Estaban los cíclopes, que tenían un solo ojo en la frente. Estaban las erinias, las furias, una cantidad de entidades mitológicas terribles. Y Gea, llorando por sus hijos, enamora a uno de sus hijos, que es Cronos, Saturno o el tiempo, que ya viene de Cronos, viene el tiempo, de ahí viene cronómetro. Desde el momento en que la Tierra se enamora a Cronos el tiempo, los hombres empiezan a morir. Antes todos eran eternos porque la Tierra estaba enamorada del cielo, de la vida eterna. Desde ese momento entonces Saturno y Gea piensan en un plan para asesinar el cielo, porque asesinando a Urano es posible entonces que se liberen todos los hijos que están confinados en el Hades, el infierno. ¿Qué hace entonces Gea? Lo que hace Saturno es tener una gran hoz con la que ciegan, con la que cortan trigo, y con esa hoz él termina asesinando a Urano, al cielo, lo degolla, su sangre es dadora de vida, sus órganos sexuales también, los órganos sexuales caen en el mar, y después de un tiempo nace en una espuma y sale en una concha de nácar una bellísima mujer desnuda que es la imagen del amor, que es la diosa Afrodita, que los romanos llaman Venus. Esta es la imagen del nacimiento de Venus, la gran diosa. El rostro de Venus, de esta diosa, tiene que ver mucho con América. Podría decir que ese rostro podía ser nuestra América, porque el modelo en el que se inspiró Sandro Botticelli para hacer el nacimiento de Venus fue la hija de Américo Vespucio, es decir,
Fue la hija del cartógrafo que le colocó, a quien se inspiraron el mundo español y latino para que después este continente se llamara América. América viene de Américo Vespuccio y ella es la hija de Américo Vespuccio, sería nuestra América, la diosa del amor, la diosa de la belleza, desnuda al lado de Óulo que la sopla para, para con el vapor secar su agua, y las diosas de las horas que le cubren su belleza. Uno de los más hermosos cuadros de la historia de la pintura renacentista y occidental. La contrastamos con la Gioconda. La Gioconda, un cuadro pequeño que se encuentra en el Museo Louvre de París. La pintura más famosa en la historia del mundo occidental. Famosísima por la divina proporción, por la geometría, por el enigma de la mirada, por el enigma de las manos, por el enigma de la sonrisa. Sin perspectiva no podríamos orientarnos de cuál es la ubicación de esta esposa de Gioconda, por eso se llama la Gioconda o la Mona Lisa. La perfección de las sombras, de las facturas, de las formas, de las distancias, de la expresión, de todo lo que dice y deja de decir, de esa sonrisa que parece la gran burla inteligente de la humanidad, es lo que, entre otras cosas, le ha dado a Leonardo da Vinci un lugar en la eternidad. El arte, a diferencia de la política o la diferencia de la ciencia, tiene esa gran posibilidad, que el autor muere, pero su obra puede perdurar durante milenios y eso volverá eterna la vida de un autor, de un artista. Entonces, miremos esta frase que es fundamental. El Renacimiento nació como una interacción de los pueblos de distinta raza y tradición. Yo creo que aquí la palabra raza ya no cabe tanto, ya tendríamos que eliminarla. Eran los años 50, todavía era un tema que estaba muy presente en el mundo occidental. Recordemos que los años 50, cuando escribe este libro, Sábato, estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, una de sus justificaciones fue el tema de las razas, un tema que siempre ha estado presente, inclusive en el padre de la ecología. El padre de la ecología fue un gran racista, que es Haeckel. Fue un gran racista que preambuló el nacionalsocialismo nazi. Eh, pero entonces aquí diríamos mejor, el Renacimiento nació como interacción de todos los pueblos con sus tradiciones. Es el comienzo de los tiempos modernos, el despertar del hombre profano, pero en un mundo profundamente transformado por lo gótico y lo cristiano. Es decir, si bien la belleza natural, enamorarse también de lo material como una vía legítima para encontrar la perfección, el culto del dinero, la majestad de las construcciones mundanas en el arte y en la ciencia, la propia figura del cuerpo a partir del conocimiento propio humano y una ideal de vida que no está rivalizando esa relación entre el cuerpo y el alma que eran del mundo grecolatino. Ello no podía asumirse con toda tranquilidad o con toda mesura y armonía, porque durante 8 siglos, en la época medieval, al hombre occidental se le ha inculcado la culpa en términos de la caída por el mundo religioso. Es decir, nosotros tuvimos 800 siglos, 800 años, donde se nos inculcó que el cuerpo era la prisión del alma, que vivir los placeres de la carne era pecado,
que lo único que nos hacía posible la vida eterna y vivir bien era consagrarse a ideales religiosos, que el camino de la condena, de lo caduco, de lo sucio, estaba entonces, si nos quedábamos vanagloriados en las impurezas del cuerpo. Entonces es imposible para ese hombre del siglo XIV, siglo XV, de un momento a otro, empezar a asumir ese legado naturalista, mundano, humanista del mundo griego con la misma mirada integral de ese mundo griego. Por eso entonces termina diciendo Sábato con Berdiev, un escritor y místico ruso, lo siguiente: las paradojas del mundo de renacimiento. Comenzó con una visión individualista que liberó al hombre del mundo religioso, pero con la ciencia y los intereses de un mundo mercantil y de un mundo económico, terminó generando una gran masificación donde en los números y en el hombre como recurso termina perdiendo su identidad. Un mundo que se consagró natural, pero gracias al desarrollo permanente de la ciencia y la tecnología, terminó maquinizando una manera de relacionarse con lo natural para ponerla como un recurso a servicio del hombre, que finalmente genera una gran deshumanización, a pesar de haber surgido como un movimiento eminentemente humanista. La soledad de la criatura humana se tuvo que revelar en toda su aterradora figura en el crepúsculo de una civilización maquinista, lo que llama Berdiev la deshumanización de la humanidad, causadas por el dinero y la razón por medio de la abstracción. Es decir, Dios es una abstracción, pero el máximo dinero y el máximo conocimiento también son abstracciones, y el mundo moderno seguía por un consumir y consumir más dinero y tener más y más conocimiento, que terminan siendo otras dos abstracciones que reemplazaron la abstracción máxima, que era el Dios medieval. Y lo que nos encontramos es que en esta construcción existen culturas que no se adaptaron. Hablábamos con Augusto Ángel Maya, la cultura es un mecanismo parabiológico de adaptación. Entonces, todos tenemos que adaptarnos culturalmente a los límites que nos obliga la naturaleza. Pero lo que estamos evidenciando es que no toda cultura, no todos los hechos humanos son dados porque están respetando esos límites que nos exige la naturaleza. Al contrario, muchas creaciones y muchas producciones del hombre son realizadas sabiendo que esos límites son subvertidos, como también se subvierte o hay insurgencia en esas visiones de mundo que no se comparten. En el mundo medieval, por ejemplo, sí, existe un mundo ideal para los clérigos, para los príncipes, para los reyes, para la monarquía en general, para los grandes generales, para los grandes dueños de la tierra, para los grandes dueños de pequeños comercios o asociaciones. Pero la gran mayoría de la sociedad vivía mal, vivía con grandes afugias y carencias. Eran vasallos, eran súbditos, una forma de esclavismo mucho más numerosa que la nobleza que se tenía en esa época medieval. Mientras esas noblezas se reunían entonces en la iglesia, en los castillos, en los palacios, en los grandes jardines, en los grandes feudos, existía todo un pueblo que buscaba desligarse de esas virtudes nobles, consagrando su vida a tratar de sublimar esas represiones agendadas por el poder religioso a partir de grandes fiestas donde se estaba más cerca a una visión de mundo irracional que racional, donde se tomaba, se danzaba, se veía mucho, se hacía el amor,
donde grandes bacanales, grandes orgías estaban presentes. Estas grandes fiestas en italiano decían que la carne valere, de la palabra carne valere surge la palabra carnaval. La carnaval, como el carnaval de Río Sucio, aparece el diablo, aparecen los demonios, aparece la carne, aparece lo intramundano. Ya no estamos reprimidos por esa visión racional del mundo, religiosa, por dogmas, y allí la sociedad tiene la posibilidad de hacerse libre. Francisco Goya empieza a notar entonces que en la época de la modernidad, que esa modernidad en la que humanista, en la que el hombre había creído, poco a poco estaba mostrando unas contradicciones demasiado fuertes. Pensemos en España, Francisco Goya era español. Eh, Francisco Goya estaba con los objetivos de la ilustración, de la modernidad, con el humanismo que se empezó a pensar en el Renacimiento y que se tuvo finalmente, se llegó a su mayor éxtasis en la época de la ilustración, del ilustramiento científico, del ilustramiento de la razón, del ilustramiento de la democracia occidental. ¿Y cómo observa finalmente Goya esto? Cuando Napoleón, el gran estandarte de la visión moderna del mundo, entra a España, la derrota, la arrasa, la asesina. Y él en ese momento, pensando en que Napoleón era un fiel representante de la luz ilustrada de la humanidad, de la razón moderna, empieza a observar que no, que era un gran asesino. Y en aras de la modernidad se cometieron muchos injusticias. Por eso él termina haciendo este tipo de cuadros. El sueño de la razón produce monstruos. Estos cuadros son los caprichos de Goya. Los caprichos de Goya están en un sótano en el Museo del Prado de Madrid, en un sótano oscuro, donde está la producción negra de Goya, donde hay una producción donde se está revelando lo no esplendoroso de la visión moderna de la realidad y todos los demonios y males que surgieron de esas conquistas. Entonces, en los cuadros de Goya, por ejemplo, se puede transparentar buena parte de las contradicciones del mundo renacentista y de la época moderna. El sueño de la razón produce monstruos. Hay un cantante español que murió este año, Luis Eduardo Aute, que tiene una canción que le recomiendo a todos, que se llama El sueño de la razón produce monstruos. ¿Y cómo se materializa esa contradicción en el alma de Europa? En la arquitectura gótica, la arquitectura propia del mundo renacentista, y aquí nos ubicamos en esta famosa catedral europea, que ustedes saben que se quemó su ojiva hace unos años, está en reconstrucción, que es la Catedral de Notre Dame. Entonces, observemos la Catedral de Notre Dame. ¿Qué particularidad tiene? No tiene una ojiva altísima como en el medioevo con el que se intenta tocar el cielo. Existe unas columnas muy afincadas, muy fuertemente colocadas como bases. Hay una relación muy estrecha con la tierra. Hay unas imágenes cónicas en las puertas que recrean el arte bizantino de Oriente, que era más intramundano, donde hay una belleza más intramundana y empieza a haber muchos detalles. Es decir, la belleza de las catedrales góticas se pueden ver desde las mismas puertas que acompañan estas grandes catedrales. Si ustedes van a la ciudad de Manizales, la ciudad de Manizales tiene una de las catedrales góticas más importantes de Sudamérica y ustedes verán que la misma historia de la Catedral de Manizales está pintada en sus puertas, sus incendios, sus terremotos, su desarrollo, su progreso. Y está esto. ¿Cómo explicamos que en una iglesia hayan demonios? ¿Cómo explicar parte del ornamento y no estén en la base de la iglesia, sino que están en las partes altas? La palabra gárgola
viene de garganta. La palabra gárgola se puede decir que es una forma en que en el arte gótico se manejaba los residuos líquidos. Las gárgolas entonces tienen unas bocas, en las bocas hay unos pequeños tubos, por allí atraviesa el agua, cumple una función de fuentes y es el sonido del agua que atraviesa esas gargantas lo que producía ese sonido que los italianos llamaban la gárgola. Demonios, hay demonios en el mundo. El demonio está colocado en el centro del mundo espiritual y a la vez en el centro del mundo espiritual está el demonio. La unión entonces de la tierra y el espíritu, con todas sus contradicciones, es lo que se expresa en el mundo renacentista. Y esto va a tener que ver mucho para que los que van a exponer Cada hombre es un demonio para sí mismo, de Richard Sennett, y también los que van a exponer el Fausto de Goethe. Aquí tendrán que recordar estas imágenes. París, famosas gárgolas, la industria cultural nos muestran como si fuera una invención de Hollywood, pero y hasta lo muestran como si fuera unas gárgolas con el modo de vivir americano, pero norteamericano, pero a una esencia cultural mucho más fuerte e importante. El mundo moderno, después del siglo XIV y XV, es un mundo endemoniado. Es un mundo donde se desatan las fuerzas propias de las contradicciones que atraviesa la construcción mundana del mundo. El hombre empieza a confiar en una visión de progreso, empieza a pensar que todo se vuelve un recurso para alcanzar ese fin, ese objetivo, un medio, la naturaleza, los hombres mismos, el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Pero lo que se va a encontrar es con procesos de la ciencia y la tecnología produce un mundo matemático, racional, maquinista, que aleja cada vez al hombre de sí. Lo podemos presenciar muy claramente hoy en día con los medios electrónicos. Hoy en día uno está rivalizando permanentemente en la conversación con alguien para que ese alguien lo mire a uno directamente a los ojos porque puede estar más entretenido en la pequeña pantallita de esa prótesis electrónica que nos liga con nuestros, como diría Gese, un escritor, con nuestros ombligos afectivos de los que no podemos separar y con los que no podemos dejar de ser, con los que tenemos que tener un vínculo inmediato porque no, o si no, muchas veces no podemos soportar la realidad. Entonces tenemos que estar permanentemente manejando ese hilo umbilical con la madre, con el hermano, con el novio, con la novia, con el amigo, con la amiga, porque sin ellos no podemos existir. Ese vínculo se produce a partir de la pequeña pantallita del iPod o el teléfono celular, por decir algo. El recurso también era la economía, recurso también era la naturaleza, materia bruta, materia que se puede disponer, materia que podemos representar. El mundo cristiano ya había dicho, en la relación social-naturaleza, Dios puso a la tierra a servicio del hombre. El hombre entonces puede, como materia gris, tiene todo el derecho de manejar la materia bruta. El hombre es el ser pensante, la naturaleza no piensa, inclusive los animales no son sintientes, entonces podemos disponer de ellos a nuestro antojo, se vuelve un recurso también la naturaleza para el beneficio económico, para el progreso, el conocimiento se vuelve un recurso y todo eso termina deshumanizando porque la producción propia del hombre al final termina dominando al propio hombre. El consumo termina consumiendo al hombre. Y los encantamientos que salieron de la botella de aprendiz de brujo, el progreso, el dinero, el éxito, el placer, terminan dominando el propio hombre y el hombre si no se puede reconocer si no es en búsqueda de éxito, de progreso, de placer, una cantidad, digamos, de intereses que nos limitan. Y en ese sentido, este pintor Theodore Géricault en 1819, en plena época de éxtasis, de renacimiento de la modernidad que es la ilustración, nos está mostrando un mundo oscuro, una balsa de hombres desesperados que en un mar abierto y
con fuertes olas, no sabe hacia dónde se dirige. Y muchos de ellos fracasan y perecen. Esta imagen es la imagen típica con la que ustedes comienzan un curso de administración general cuando empiezan a hablar, por ejemplo, de administración científica de empresas. Entonces se encuentran con el Taylorismo y hablan del Taylorismo como administración científica de empresas, el Taylorismo entonces como técnica de investigación de administrativa. Recuerden que le da mucha importancia a la ejecución y el control dentro de los diferentes procesos de planificación de una organización. Y lo que nos muestra es que la especialización de las tareas en una organización de empresa es lo que la hace eficiente y productiva. El hombre entonces debe especializarse en una función exclusiva y ese repetir, repetir y repetir y repetir permanentemente bajo el control del tiempo de esa tarea está consumando y materializando esa visión cultural, ese valor, entre comillas, de pensar que el tiempo es oro, el tiempo productivo, que se expresa muy bien en esta famosísima película de Charles Chaplin que se llama Los tiempos modernos. Y tiempos modernos también nos hablan de esa deshumanización del hombre. 1917, plena época de la Primera Guerra Mundial. Giorgio de Chirico es un pintor italiano. Este pintor está haciendo pinturas vanguardistas de un movimiento que se llama el cubismo. El movimiento cubista nos está diciendo que las figuras antropocéntricas pueden ser diseñadas de una manera geométrica y los hombres empiezan a escribirse y a pintarse con triángulos, con círculos, con imágenes geométricas donde desaparecen los ojos, las bocas, el corazón, las manos, por una visión eminentemente racional, geométrica, calculada del mundo. Eso está mostrando en buena parte lo que es la deshumanización, que en términos de Sabato también implica la deshumanización del arte, la deshumanización de la cultura, en un mundo de objetos, donde la cosificación del hombre, donde el hombre como cosa, como un recurso, es lo que empieza a imperar en este mundo moderno que surgió curiosamente con una idea eminentemente humanista desde el Renacimiento. Y llegamos entonces a lo que Sábato llama la tumba del hombre cosa. 20 millones de seres humanos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que el libro se escribió en 1951, 6 años después de la Segunda Guerra Mundial. 20 millones de seres humanos que murieron, entre otras cosas, por un conflicto entre los pueblos y las naciones más modernas, más filosóficas, más científicas, más tecnológicas, y también tenían el conocimiento para asesinar y matar científicamente. Ya la guerra no era una guerra del cuerpo al cuerpo con un escudo y con una espada, era una guerra con aparatos científicos, tecnológicos. Los 6 millones de judíos que murieron en los campos de Auschwitz, de Sachsenhausen y de muchísimos más que se encontraron entre Polonia, Ucrania, Alemania, la antigua República Checoslovaca o República Checa, lo que está mostrando es que hubo toda una empresa científica de muerte. ¿Para qué sirve el conocimiento, la ciencia, la filosofía, si los mismos pueblos que tuvieron un Goethe, que tuvieron un Nietzsche, tuvieron un Kant, que tuvieron los grandes filósofos, los grandes científicos, los grandes pensadores, finalmente pueden llevar a que otros pueblos con grandes pensadores, con grandes científicos,
puedan llevar a la tumba del hombre cosa. Pensemos en Colombia. ¿Cómo es posible que un pueblo como el colombiano haya producido 7 millones de desplazados y sea el país del mundo que más desplazados internos tenga en el mundo, por encima de países como Siria, como Sudán del Norte, como Sudán del Sur, donde en este momento se viven conflictos, guerras civiles en las ciudades? ¿Cómo es posible que en Colombia en este momento todavía siga rankeando 7 millones de desplazados por la tierra, por sus recursos, por procesos de apropiación? Y supuestamente ustedes van a salir de aquí para hablar de planificación del desarrollo, para hablar del ordenamiento del territorio, para comprometerse con el tema rural en un país donde, que es el país donde el mayor número de desplazados por conflicto interno, por guerra, por desplazamiento se ha dado en el mundo. Para no hablar que en países como Chile y Argentina han habido eh, tienen traumas, y ustedes lo pueden ver en las películas de cine todo el tiempo, en la historia reciente, hay traumas por los desaparecidos de las dictaduras en Argentina. Colombia tiene el doble y hasta el triple de desaparecidos de sus países. Pensemos nomás en hechos recientes. Los falsos positivos, 10.000 colombianos fueron asesinados. Hombres cosa, 10.000 colombianos. Entonces, ¿se pueden imaginar eso? Colombia en este momento ya vamos a 65 masacres este año. Tenemos el primer lugar del mundo en líderes ambientales asesinados. Y tenemos, según Indepaz, más de 900 líderes sociales asesinados después de 2016, cuando se firmó la paz. Nosotros estamos viviendo una muerte, una tumba del hombre cosa. Pero frente a este panorama aparece el arte. Aparece Albert Camus, aparece el movimiento existencialista. Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces la pregunta real es, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo existo? Y estas preguntas las responden los existencialistas como Jean-Paul Sartre, como Camus, entre otros. El sentimiento del hombre cuando no sabe qué es, cuando se encuentra con su nada, cuando se encuentra con su incertidumbre, es un sentimiento de náusea, una náusea provocada por una ansiedad que no puede controlar. Y a partir de allí, Jean-Paul Sartre escribe una bellísima novela que se llama La náusea, hablando de la necesidad de ser del hombre occidental. Y Camus, que era de origen argelino, de un país norteafricano que fue colonizado por Francia, ya en París escribe una novela, El extranjero. El hombre de Occidente es un extranjero en este mundo, que nos recuerda a Sísifo en otra de sus novelas o sus tratados, que es el mito de Sísifo. Sísifo era en la mitología, un griego que se enamoró de la diosa esposa de Zeus. Zeus se dio cuenta, él lo vio muy osado y lo condenó entonces a que él rodara una piedra permanentemente hacia la cúspide. Ya cuando a él se le lleva al Hades, al Averno, al infierno. Cuando llega a la cúspide, la huella, la piedra sigue rodando. Y Sísifo, durante toda la eternidad, estará tratando de subir la piedra que se le rodará, y así será su vida eterna. Albert Camus dice que el hombre occidental en la idea de progreso es Sísifo. La piedra es su absurdo, pero sabe muy bien que tiene que estar ligado a la piedra para poder mantener su existencia, así sea absurda. Y un pintor noruego, Edvard Munch, frente a
todo lo que empezaba a visibilizar en la realidad, miren que el cuadro es del último siglo, de la última década del siglo XIX, y se estaba observando todo lo producido por la modernidad, genera un grito. El hombre individual, moderno, genera un grito que distorsiona la cuenca de su mirada, que casi hace explotar las fosas nasales, un grito que convierte en variopinto el cielo con colores muy fuertes, cálidos, oscuros, tenebrosos, rabiosos, violentos, pero curiosamente un grito en el que el hombre se encuentra solo. Sin embargo, también en esa misma época, Vincent Van Gogh, ese maravilloso pintor holandés que caminó a Flandes y a Provence, en las regiones francesas, a pesar de su locura, a pesar de cortar su oreja, de regalársela a una prostituta, a partir de las tristezas que relata Ateo en ese bellísimo libro que escribe a su hermano, las cartas Ateo, él sabe muy bien que el hombre contemporáneo es un hombre que sale a las primeras horas del día, tiene en sus manos las semillas y se convierte en un sembrador a la hora del sol, buscando permanentemente la vida. Sábato escribe sobre héroes y tumbas, una novela mucho más larga que El túnel. Sobre héroes y tumbas narra una historia de amor terrible entre Alejandra y Fernando Vidal Olmos, con un personaje muy bello que se llama Bruno, un joven idealista. Fernando Vidal Olmos y Alejandra son terribles. Fernando Vidal Olmos, en sus momentos de soledad, lo que hace es lanzar pájaros al aire y con alfileres tratar de chuzar sus ojos para que no vuelen. Alejandra, después de que hace el amor con Bruno, se va a la ducha, se lava fuertemente con jabón y quiere sacar todas las impurezas que le dejó esa relación con Bruno. Pero a pesar de todo, cuando finalmente Alejandra se enamora, Fernando Biel Olmos desaparece de la empresa y Bruno en un parque de Buenos Aires sigue contemplando el horizonte y confiando en la vida a pesar del desamor y a pesar de todo un mundo de ciegos que está gobernando el mundo en las cloacas de Buenos Aires, termina encontrándose en las últimas páginas de más de 600 páginas de la novela de Sobre sus tumbas, Ernesto Sabato, se encuentra detrás, después de un invierno, de un mundo dominado por ciegos, ciegos porque no saben qué hacer con el mundo, y de un horizonte completamente desesperado, y de una tierra completamente yerta, de donde no es posible esperar nada, se encuentra un anciano de 90 años con un asador queriendo de nuevo consagrarse con los frutos y la lucha permanente por la vida. La palabra cultura es cultivo. Así como yo cultivo la tierra, cultivo mi alma, cultivo mi corazón, cultivo mi conocimiento para producir permanentemente la vida. Esa es la verdadera fuerza que vence cualquier ideal de desarrollo y de progreso. Por eso Caravaggio, otro eminentísimo pintor renacentista, tiene este famoso cuadro que se llama El triunfo del amor o el amor victorioso, de 1602. Cupido, también hijo de Eros, el dios del amor, el que con una venda lanza sus dardos, sus flechas con sus arcos, está entonces
por sobre la música, por sobre los libros, por sobre el conocimiento, por sobre las artes, y está con el amor venciendo el mundo. Por eso es que el amor siempre será victorioso. Esta imagen es una fotografía. Esta fotografía la tomamos una crónica de un municipio del Quindío que se llama Buenavista. Es el cementerio de Buenavista. Buenavista, cuando inició como municipio, se decía que se generó una cárcel, pero como no había ningún delincuente en Bellavista, tuvieron que traerla de otros pueblos del Quindío, y tenía un cementerio que durante mucho tiempo no murió nadie. Aquí esta fotografía la tomamos acostados en una de las esquinas del cementerio. Hay unas hojas de color lila. Al fondo aparecen las tumbas, los mausoleos de las personas que así están enterradas, pero ese color lila me está diciendo permanentemente que la vida supera la muerte. Muchas gracias y dejamos aquí la presentación. Entonces quedamos a la orden de sus comentarios y preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Eh, pues digamos que es más como hacia la parte de Asia. Mientras estaba ocurriendo todo el renacimiento en Europa, en lo que actualmente es Turquía o Uzbekistán, ¿qué estaba ocurriendo? Porque ellos también tienen una cultura muy, pues muy rica en arquitectura, pintura, pero es muy diferente. Me surge la duda, como simultáneamente, qué estaba sucediendo en esa zona del mundo. pues tenemos que reconocer que nosotros desconocemos mucho de la historia africana y la historia asiática. Nosotros, si mucho, nos acercamos a la historia europea y desconocemos todo de la historia europea. Mucho desconocemos de la historia europea. Si eso nos pasa con Europa, inclusive con América Latina, inclusive con Colombia, imagínense qué nos puede pensar, qué podemos pensar frente al caso asiático o africano. Ahora, en el mundo de la globalización, Turquía empieza a conocerse mediáticamente gracias a las novelas, y novelas con temas eminentemente occidentales, donde a veces lo que aflora son las bellas músicas, ¿sí? Turquía entra muy tarde a la modernidad con Atatürk. Sí, ustedes pueden leer la historia de Atatürk. Atatürk es como una especie de Pedro el Grande ruso, pero en Turquía. Se adentró fuertemente en Europa para traer los objetivos modernos europeos a Turquía, pero solo a principios del siglo XX, imagínense en eso. Entonces, la cultura turca es una cultura milenaria que es tocada fuertemente por la modernidad y aceptada la modernidad solamente en los primeros siglos, en las primeras décadas del siglo XX. Si nosotros fuéramos a hacer un contraste con Asia frente al esplendor de la cultura, tendríamos que hacerlo necesariamente con Irán e Irak. Recordemos, el origen del mundo, de la cultura occidental, está en Sumeria. Y Sumeria eran los ríos Tigris y el Éufrates que están en Irán e Irak. Una tierra completamente rica a nivel agrario y completamente rica a nivel petrolero. La imagen de los jardines de Babilonia, una de las grandes maravillas del mundo, y el jardín del Edén, se dicen que están ubicadas en ese espacio Irán e Irak, que es la tierra meda, que es la tierra persa. Y cuando se dio todo el oscurantismo del mundo medieval en Europa, mucho conocimiento científico, filosófico, artístico,
que fue condenado durante 8 siglos en Europa, fue llevado a las bibliotecas de Teherán, de Irán. Es decir, así como Egipto tuvo una gran biblioteca, que fue la Biblioteca de Alejandría, los grandes secretos de Occidente, curiosamente, no quedaron en Occidente, quedaron en Teherán, en Irán e Irak. Hay una deuda altísima que el mundo occidental le tiene a Irán e Irak, y miren cómo lo han tratado, solamente que porque tienen un recurso que se llama petróleo. Cuando se dio todo el auge del mundo musulmán, que finalmente terminó conquistando buena parte de Europa y llegó al-Andalus, llegó al sur de España, y después tomó el nombre de un reino moro que era el mundo andaluz, de Andalucía, esos conocimientos se trasladaron vía religiosa del mundo islámico de Teherán a la ciudad de Córdoba, que era la capital del reino islámico del Al-Andalus moro en España. Y la gran biblioteca de Córdoba atesoró los conocimientos que Teherán había salvado en la época del Renacimiento. Entonces, todo eso habría que entender. Es lo que te podría decir. Habría que indagar esa conexión entre el mundo islámico, Teherán, Córdoba, cómo se acuñó un conocimiento preclaro de lo que era la sabiduría occidental, que ha sido mirada como pecado durante el mundo europeo, durante la época del medioevo. Gracias, profe. Lo otro es que tú te pongas a estudiar con mucho cuidado la historia si te interesan esos temas, la historia de Turquía, del Asia Menor, son historias que nunca se agotan. Tú, por ejemplo, puedes empezar con la Ilíada. La Ilíada habla de Troya. ¿Y Troya dónde quedaba? Troya quedaba en Turquía, la antigua Pérgamo. En Berlín se encuentra un museo que se llama el Pergamon Museum, y el Pergamon Museum, allí están ubicadas las murallas reales de lo que antes la gente creía que era una idea de Homero, y son las verdaderas murallas de Troya. Y Troya fue de las ciudades más importantes de la antigua Turquía. Turquía también queda el monte Ararat, donde supuestamente llegó la Biblia. Bueno, son historias infinitas. La cultura es así. Otra cosa, uno adquiere cultura a partir del interés. Si te interesa, sigue tras la saga. Gracias, profe. Profe, algo que quisiera resaltar del texto de Sabato, que me parece muy, muy oportuno, incluso también si lo vemos desde una escala ya muy global, o también una escala como desde lo que trabajamos desde el territorio. Y es que la visión del mundo no se cambia instantáneamente. O sea, es decir, la cultura no se cambia de un día para otro. Y muchas veces es como lo que quisieran como hacer. Como, vamos a cambiar lo que piensan los pueblos indígenas y ya. No, sino que es como algo paulatino. Y listo, profe. Gracias. Uh-huh. ¿Qué otros comentarios, preguntas, consideraciones? Pues con respecto a lo que dice la compañera, es cierto. Digamos que esa forma de organizar racionalmente a la sociedad, pues no implicó que suprimiera totalmente como lo de los pueblos originarios, esas tradiciones que tienen ellos. Entonces es muy interesante. Y además, pues me parece muy interesante también lo que mencionaban con las pinturas sobre lo de los demonios, porque como que deja claro también lo que proponía Nietzsche cuando hablaba que Dios ha muerto, porque esta sociedad está habitada por demonios, porque pues donde uno mire el Dios que habla, la religión, pues es de guerra, pues bueno, ellos lo santifican y toda la cosa, pero pues en realidad solo vemos guerras, violencia y bueno, ese tipo de cosas.
Hay una novela de juventud, aunque surgió después de la Primera Guerra Mundial, que se llama El Demian de Hermann Hesse. No sé si alguien se lo ha leído. ¿Alguien se ha leído El Demian de Hermann Hesse? Profe, yo me lo he leído ahí como, nunca me lo he terminado. Bueno, entonces buen momento para que lo leas entonces. La palabra Demian viene de demon. Demon en griego, ¿qué quiere decir? Demon en griego quiere decir un ser interior, que por lo regular ayuda a salir de apuros cuando se acude a él. Entonces, él, por ejemplo, se decía que Sócrates, que Descartes tenían un geniecillo maligno que era un demon. René Dubos es un autor ambientalista, microbiólogo él, del que, del que Augusto Ángel Maya tomó ese concepto de la cultura, ese mecanismo parabiológico de adaptación. Tiene un libro ecologista que se llama Un Dios Interior y está relacionando ese demon con un Dios interior. Dios es teos, interior es in, ¿cierto? Entonces, el Dios interior es un enteos. De la palabra enteos griega viene la palabra entusiasmo. Y cuando alguien tiene entusiasmo es como si fuera tocado por un Dios interior. Es como si confiara en su propio demon para hacer las cosas. Es como si ese demon manejara su voluntad. Entonces, el demonio es un ser al que se acude, en sentido griego, para que al dominar la voluntad podamos alcanzar nuestros deseos. Y eso habla mucho de, entonces del sentido de lo que era el hombre griego. El hombre griego, el concepto de pecado no estaba relacionado con ningún dios. El concepto de pecado era cuando el hombre traicionaba a su demon, su Dios interior, su entusiasmo. Si yo toco muy bien la guitarra y entro a administración ambiental, pero por racionalizarme en cursos de ciencias y de temas racionales, si por meterme en el gran esqueleto de las construcciones matemáticas dejo frustrar mi virtud. El concepto de pecado en griego es frustrar la virtud de lo que el demon trae consigo. Entonces, léanse en el Demian y entenderá mejor la situación. Recordemos que nuestras culturas andinas, y eso vamos a ver más adelante, hay unos seres de este mundo, unos seres del inframundo y unos seres del sobremundo, del cielo, de la tierra y del suelo. Y no hay jerarquías entre ellos. Los seres del inframundo son tan importantes como los seres del ultramundo. En el pensamiento en Vera, por ejemplo, gracias al ano, el hombre se comunica con sus excrementos, con los seres del inframundo, y los seres del inframundo saben qué hacer con ello y producen vida, inclusive con los excrementos. Para los mexicas, los aztecas, el oro es un excremento de Dios. El oro viene del cielo. Y no habría de pronto entonces, en este caso, jerarquías. Fue el mundo cristiano el que determinó que todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra, ahí queda el infierno, es el inframundo, entonces la tierra deja de ser para cultivar y producir y la tierra empieza a ser un lugar donde está el infierno que debe ser puesto a servicio de los bienes de la iglesia para que la santifiquen, ¿no? ¿Qué otras consideraciones y observaciones? Comentarios, preguntas. Consideraciones generales sobre la exposición, sobre el tema, sobre el texto de sábado.
Lean grandes escritores. Si ustedes quieren aprender a escribir bien, lean grandes escritores. Si uno quiere escribir mal, dedíquese solamente a leer textos o informes institucionales. Se escriben rápido, muy formalmente, a veces por hacerlos, y cuando uno menos piensa, uno está escribiendo así de mal. Si uno quiere escribir bien, lea los grandes escritores, y Sábato es uno de ellos, para enriquecer también el lenguaje, las imágenes, los conceptos, ¿no? Profe, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es cuando él hablaba, pues no se refería exactamente a la academia, pero pues él hablaba de lo abstracto, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que yo noto es que a veces la academia suele ser muy abstracta y en ocasiones uno ya deja de utilizar como la imaginación o la creatividad, porque por ese objetivo pues de racionalizar las cosas. Entonces yo a veces siento que la academia hace eso, hacer de que nosotros veamos todo desde lo abstracto, y pues lo digo por experiencia propia. Ese libro les decía que relata quién es uno frente al universo. Y lo que termina diciendo Sábato es que pareciera que el mundo de la verdad y el mundo de la ciencia, lo que le interesa como tal, es la gran verdad universal que a veces se asume de manera abstracta. Pero él quiere reivindicar a ese uno frente al universo. Y a partir de allí escribe esa gran novela, que se puede decir que la sintetiza en los primeros párrafos de Hombres y Engranajes, cuando él dice: caminé durante muchísimos años en las grandes torres del conocimiento, donde se mostraba a partir de la matemática y las leyes científicas un mundo puro y abstracto, pero estaba arriba de ese gran torres del conocimiento y de ahí abajo que estaba la vida, con todas sus contradicciones, con todas sus dificultades, con todas sus amarguras, pero también con sus felicidades. Y decidió salir del laboratorio de los esposos Curie, de ser un famosísimo físico, y dedicarse a la literatura y al arte, porque prefería el mundo de la vida al mundo de la ciencia pura. Ese es el ejemplo de Sábato, pero perfectamente puede ser un ejemplo de un estudiante, por ejemplo, de administración ambiental, tesista, que vaya a hacer, digamos, por ejemplo, un trabajo de grado en el municipio de Quinchía sobre el tema, sobre un tema, digamos, muy abstracto, como puede ser la economía circular o una cadena de valor o una propuesta de gestión ambiental empresarial, pero no se da cuenta que de pronto en esas mismas veredas hay gente que está luchando por mantener la tierra frente a las grandes transnacionales que van a venir por su tierra. Yo no necesito estar en las altas torres del conocimiento para vivir de una manera abstracta y de una manera idealista y alejarme de las realidades concretas donde se vive, se lucha, se ama y se muere. Bueno, faltan prácticamente ya son las 12 del día. Les dejo la inquietud. Ahí les queda una lectura muy vital para leer. Estos no son tanto lecturas como para ser evaluadas, no son lecturas como para decir, ah, listo, ya vimos la clase y ya cumplimos con la clase. No, son lecturas para la vida. Así es que espero que la tomen y que ojalá los alimenten. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.